supongo que si yo soy director general de una compañía, como es de una aerolínea como Air Europa, y necesitaban ese dinero para poder llevar a cabo todos los, pues bueno, que la compañía siguiera adelante, pues es normal el nerviosismo, es lo que opino yo. Hombre, nerviosismo había. Yo no sé si por lo que dice Koldo García Izaguirre o porque ahí no había más que gente que no debería haber estado. ¿Qué pintaba Koldo García Izaguirre? Manoseando todo el tema del rescate, antes incluso de que fuera solicitado. ¿Qué pintaban unas reuniones de Begoña Gómez con Javier Hidalgo en la sede? ¿Qué pintaba un viaje a Georgia planificado? Al final no se hizo, que era evidente lo que era. Era para hablar en Georgia de lo que no querían que les viesen hablar aquí. O sea, se pretendió que el mismo 16 de julio, un mes después se solicita el rescate, se pretendió que el 16 de julio se fueran todos para allá, pero todos era todos. Es que viajaba entre los invitados, al final no hubo viaje, pero en el listado de invitados, que lo tenemos y lo hemos publicado desde el inicio en Libertad Digital, estaba la exdirectora de la Guardia Civil, estaba el expresidente de la Audiencia Nacional, pero ¿qué pintaba esa gente en ese viaje? Un viaje al que iba Begoña Gómez, al que iba Javier Hidalgo, justo en las fechas en las que se estaba decidiendo el rescate, organizado por Víctor Aldama. Pero ¿qué pintaba toda esa gente? Antes de que fuera ni tan siquiera solicitado, antes de que pasara por Consejo de Ministros. ¿Qué pintaba Pedro Sánchez en el Consejo de Ministros? Él, ahora les vamos a mostrar el documento, que se empeñó en estar allí cuando resulta que tenía evidentes relaciones e intereses Begoña Gómez. ¿Pero relaciones e intereses personales? Sí, y relaciones e intereses comerciales, porque el grupo Globalia, que es el de Air Europa, sacó una filial, una ramificación Guacalúa, que la crea justo para apoyar y cuando tenía que apoyar al Africa Center con patrocinio del Africa Center que dirigía Begoña Gómez. ¿Qué pintaba todo eso ahí? Nerviosismo, dice Raúl Vilas, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Miguel Ángel Pérez, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? ¿Creéis que esto va a avanzar ya de una, iba a decir puñetera vez, ya casi lo digo, porque yo de verdad que es el caso más surrealista que estoy viendo? Peinado tiene todas las ganas de ir hacia adelante. Yo creo que todos sabemos qué es lo que ocurre y de hecho Leopoldo Puente ya lo ha puesto en uno de los autos del Tribunal Supremo y ha dicho las competencias superaban a Ábalos. Claro, si superaban a Ábalos es que van directamente contra Sánchez. ¿Se le va a permitir ya a Peinado que investigue de verdad este caso? Porque empieza a ser surrealista el parón. Fíjate, Carlos, que a mí la última información que me llega es que empieza a haber un miedo judicial a que este caso se puyolice, es decir, que el hecho de que puedan caer los Hidalgo y Air Europa implicaría que cayera gente de más arriba y que se está poniendo una especie de cordón sanitario para que este tema se pare. Que hay miedo a por ir directamente a por Sánchez. Sánchez u otras personas muy poderosas que están muy ligadas a los Hidalgo y que por eso se está empezando a tapar o a intentar parar cualquier tipo de investigación, porque estoy de acuerdo contigo en que este tema del rescate de Europa a mí me parece de los más graves que se han conocido en el marco de la trama Koldo y sin embargo inexplicablemente que si la Audiencia Provincial de Madrid dice que Peinado no lo puede investigar, por otro lado la UCO tiene un informe hecho que no se da a conocer, es decir, están pasando ya cosas un poco extrañas, no, si dicen los magistrados, no, si abren otra investigación, otro juzgado, se puede seguir adelante, de momento no se ha abierto esa investigación y está todo en un limbo parado para uno de los temas más graves y que recordamos también el Tribunal Supremo en una primera apreciación, Leopoldo Puente del marco de la trama Koldo dijo como que la parte del rescate de Europa que no la veía clara de momento y que no se metía a fondo en ella. Sí, pero además la explicación era excesivamente técnica para algo que es excesivamente obvio, Raúl, porque era, dice, vamos a ver, las personas que a mí me han traído a esta sala son estas personas. Como supera la competencia, y yo me estoy refiriendo a una investigación de estas personas, Ábalos, Koldo, etcétera, yo considero que no estoy capacitado. ¿Perdón? O sea, si tú ves que afecta a otras personas, lo que tienes que hacer es citar a esas personas. Claro, ¿quién está por encima de la competencia de Ábalos? Solamente hay uno. Se llama Pedro Sánchez, claro, este era el problema. Y luego una cuestión, este caso comienza, todo el tema del caso Koldo, se traslada a la Audiencia Nacional, Ismael Moreno. A ver, yo no quiero hacer más elucubraciones de las debidas, pero la Audiencia Nacional, que en el momento en el que se empieza a tramitar este caso, estaba presidida por una persona que aparece en los listados del viaje a Georgia del mismo caso. Hombre, mucha neutralidad no parece que haya. En absoluto, y claro que es obvio. Vamos a ver, que Begoña Gómez intervino en el rescate de Europa es un hecho. Ahora estamos en la fase de demostrarlo judicialmente o de cómo la justicia le puede meter vía a eso, pero yo creo que no está en discusión que Begoña Gómez intervino de manera además directa en el rescate a Air Europa y que eso, al margen de lo que diga la justicia, desde el punto de vista político, ya, insisto, es un hecho y ya debería tener consecuencias, porque es cierto, hay presunción de inocencia en el plano jurídico, pero en el plano político estamos en otro plano. Entonces,
¿qué está fallando aquí? Yo creo que en parte la Fiscalía, porque claro, cuando hay todos vemos un delito, la opinión pública ve algo que es delictivo, entonces lo que hay que pedir a la justicia es que vaya hasta el final para intentar demostrarlo. Luego veremos si se puede demostrar o no, porque además este es un tipo de delito que es muy complicado de demostrar, porque claro, hay muchas pruebas circunstanciales de que estaba en San Petersburgo, los viajes, que el mismo día que se aprobó el rescate estaba con Javier Hidalgo, que eran amigos íntimos, pero claro, tú tienes que demostrar que todo eso hizo que Begoña Gómez, o sea, que eso fue determinante en conceder el rescate, preferente. Y del otro lado te dirán, no, es que a todas este tipo de compañías, que también es verdad, se les ha rescatado, pero bueno, también, aun admitiendo eso, hay muchas cuestiones que aclarar, como que se incrementó la cuantía del rescate y todo esto que he comentado yo, de qué pintaba la mujer del presidente del gobierno el mismo día que se aprobaba el rescate con el dueño de la empresa rescatada y su marido en el Consejo de Ministros. Que es que hay un argumento que lo dan ellos, efectivamente, que es en el resto de países también se rescató a las aerolíneas, ya, y en todas partes se adjudican obras públicas, lo cual no quiere decir que no vayas a investigar el posible amaño de una obra pública, precisamente porque hay un foco de negocios, por lo que puede haber, hay un foco de fraude. Y ya no es solo que se beneficiase Javier Hidalgo de la amistad con Begoña Gómez para obtener el rescate, es los beneficios que obtuvo Begoña Gómez de su amistad con Javier Hidalgo, que eso es más grave desde el punto de vista y la político. Cuantía que se pagó, porque, vamos a ver, tú puedes rescatar, claro que puedes rescatarlo, lo puedes rescatar por 200 millones, por 250, le puedes poner una serie de condiciones, le puedes poner dentro de las condiciones que no separen del grupo las agencias de viajes, que lo hicieron para sacar activos, le puedes decir que no pueden repartir dividendos, que lo hicieron, 32 millones repartidos, le puedes poner infinidad de condiciones y se les permitió básicamente hacer lo que les daba la gana mientras se hacía un doble rescate, uno inicial de 141 millones por parte de la línea ICO, de las líneas ICO, que estaban regentadas y comandadas por Nadia Calviño. Y después, a los 2-3 meses, se endosó o se empezó a negociar el endose de otro rescate adicional, que cuando se empieza la negociación empieza en 400 millones y cuando se le termina de conceder en el Consejo de Ministros se ha elevado a 475, pese a que los avales y los activos que tenían que respaldar por la devolución no hacían más que bajar, hasta el punto de que se llegó incluso a cambiar el nombre de la empresa. Primero era todo el grupo y luego se dejó sola Air Europa, con lo cual corría el Estado con el riesgo de que tuviera que devolver a Air Europa, porque en caso de que se hubiese tenido que tirar de los bienes de Globalia, no estaban en el rescate. O sea, hay un montón de cosas ahí que claro que se deberían investigar, pero bueno, vamos a ver lo que dice Pedro Sánchez, porque esto es llamativo. Y respecto al otro, pues, ¿qué quiere que le diga? Las decisiones que yo tomé, las tomé con el Gobierno. Y las volvería a tomar hoy también, porque afortunadamente tenemos una Europa que funciona y que efectivamente cumple con su labor. Las volvería a tomar, de eso no me cabe ninguna duda. Lo que yo no sé es qué es lo que estaba reconociendo ahí. O sea, yo eso lo tengo clarísimo. O sea, con cómo es Pedro Sánchez volvería a hacer exactamente lo mismo, 1.500 millones de veces, seguro. La cuestión es por qué. Yo creo que en este procedimiento se juntan muchas cosas muy delicadas y muy sensibles. Salpica de lleno al presidente del Gobierno, salpica de lleno a su mujer, salpica de lleno al resto del Consejo de Ministros y luego, como decía, la parte empresarial. Estamos hablando de los Hidalgo, una familia empresarial de España muy poderosa, que tiene también muchas ramificaciones. Muy bien relacionada. Muy bien relacionada con el exterior, República Dominicana. O sea, yo creo que aquí hay muchos ingredientes muy sensibles y muy delicados y no sé por qué la justicia no está entrando de lleno a uno, desde luego, de todo lo que hemos... Para mí es de lo más grave que hay ahora mismo que ha surgido de la trama Koldo. Y hay que recordar que esta historia se comenzó a investigar por parte del juez Peinado en el marco del caso Begoña Gómez, luego lo intentaron mandar a la Audiencia Nacional, Ismael Moreno no lo quiso, lo mandaron al Tribunal Supremo, Leopoldo Puente ha dicho que de momento no había suficiente y ahora vuelve a los juzgados de instrucción de Plaza Castilla, pero no le dejan al juez Peinado investigarlo. Entonces, ¿quién lo investiga y cuándo? O sea, ¿qué pasa con esto? ¿A quién le corresponde apretar a los tribunales para que se investigue es a la Fiscalía? Claro. Y no lo está haciendo. Y claro, y nos encontramos que precisamente en el marco del caso Begoña Gómez, el juez Peinado, todo su procedimiento, quien está de parte de la Fiscalía es la Fiscalía Provincial de Madrid, que desde el primer momento lo que ha hecho durante la investigación del caso de Begoña Gómez es de una forma o de otra intentar boicotear cada una de las líneas de investigación, porque este tema no lo cogió la Fiscalía Anticorrupción desde el principio, lo cogió la Fiscalía de Madrid.
Bueno, pues vamos con las fechas que delatan todo lo que ha ocurrido y que como poco desde luego merecería que le permitan al juez Peinado desarrollar su investigación. Tampoco ha habido un no rotundo por parte del Tribunal Supremo o de la Audiencia Nacional. No, cada uno se está pasando la pelota, yo veo que esto corresponde a otro, si corresponde a otro, pero dilo tú, pero yo no lo digo. Digo, por amor de Dios, si es muy básico, luego les vamos a enseñar el documento, que a quién corresponde, al que lo aprobó en Consejo de Ministros, se llama Pedro Isapella Sánchez. Es muy básico, ¿qué pasa, que es intocable? Bueno, vamos con las fechas. 16 de julio de 2020. Pongan en mente una cuestión. A estas alturas el gobierno no debería haber tenido ni noción de que tenía que ser rescatada Europa. Pero cuidado, ya le habían dado, empiezan a negociar de Strangis un segundo rescate cuando ya le habían dado una primera línea de 141 millones. No está nada mal. Bien, pues el 16 de julio del 20 suceden estas reuniones. Sánchez, Calviño, Ábalos, para hablar del rescate. 16 de julio, el mismo día, Aldama, Ábalos, Hidalgo. ¿Qué pinta Aldama? ¿Qué pinta Hidalgo reuniéndose con Ábalos, que va a ir luego a ver al presidente del gobierno y a la responsable económica? ¿Qué pintan esos señores negociando algo que ni tan siquiera han solicitado oficialmente? ¿Qué es lo que pasa aquí? Que lo están negociando de tapadillo, ¿verdad? Vale, y el mismo 16 de julio, prepárense, porque encima fue la primera, como si hubiese ido Begoña Gómez a recopilar, a recibir el cuadro de las peticiones. ¿Qué quiero? Quiero esto. Vale, reunión Begoña Gómez, Javier Hidalgo. Esta fue la primera, después fue esta y acabó en esta. Este orden es llamativo. ¿Begoña Gómez iba a anticipar o iba a hablar con Javier Hidalgo para luego decirle a Sánchez algo? Hombre, no estaría de más que nos lo dijeran, ¿verdad? Vale. Julio, pasamos a agosto, 8 de agosto del mismo año 2020, mensaje de Aldama a Hidalgo. Atención. A ver cuándo reconoces que hay cosas que se hacen bien. Imbécil, que mira que te cuesta. ¿A qué se estaba refiriendo? A que todo esto que se había hablado, incluso en el mes de agosto, había dado avances más que significativos. Pese a eso, va a resultar que Javier Hidalgo se ponía nervioso porque en agosto, mes de vacaciones, no se le pagaba, no se aceleraba su rescate y estaba muy nervioso. ¿Por qué? Porque estaban preparando una venta. Claro, sin el rescate la venta era complicada, ¿verdad? Porque iba esa compañía en una situación un tanto lamentable. Muy bien. 10 de agosto, atención, petición oficial del rescate. Por fin, fíjense, del 16 de julio al 10 de agosto. Vamos a avanzar porque empieza el famoso nerviosismo. Javier Hidalgo exige que se acelere, quiere el pago ya. 3 de septiembre, mensaje de Aldama a Koldo. Hidalgo está muy jodido y acaba de llamar a Begoña. Toma ya, porque llamaba a Begoña. Por lo mismo por lo que se reunió el 16 de julio, ¿verdad? Porque ¿quién se encargaba de tramitar las peticiones de Javier Hidalgo? Pues tiene toda la pinta que Begoña Gómez, sino porque le llama para desatascar un rescate. ¿Qué pinta Begoña Gómez? ¿Cuál es su cargo? ¿Ministra de Economía? ¿Vicepresidenta? ¿Qué es? ¿Ministra de qué? ¿De Transportes? ¿O es ministra de Enchufes? ¿De qué es ministra? Bien, bueno, va a llamar o acaba de llamar a Begoña Gómez. 3 de septiembre, atención, 9 de septiembre, mensaje de Aldama a la secretaria de Hidalgo. Este famoso tenía ahí una coletilla que decía corazón, nos dan la financiación. Bueno, pues amén del pareado, atención, ayer por fin conseguimos la carta del gobierno diciendo que nos da la financiación. Besazo y tranquila, todo se arreglará. Esto el 9 de septiembre. ¿A qué respondía? Pues es evidente, a la llamada de Begoña. Evidentemente, ¿qué ocurrió en medio el 8 de septiembre? El 8 de septiembre ocurrieron los famosos mensajes aquellos, los chats intercambiados entre Ábalos y Pedro Sánchez. ¿Y qué le decía Pedro Sánchez a Ábalos? Pues Pedro Sánchez a Ábalos lo que le dijo es, les vamos a dar la financiación. Pues efectivamente, corazón, nos dan la financiación. ¿Y cuándo se solventó todo? El 3 de noviembre de 2023, aprobación oficial del rescate por el Consejo de Ministros. Hasta ese momento no se había aprobado. ¿Qué hacían aquí todos prometiéndose ya el dinero, las condiciones? Había incluso un pliego de condiciones que se había establecido. De hecho, lo supervisó la propia Europa. Se lo enviaron un borrador para que lo supervisara. ¿Pero cómo? ¿Qué es esto? Bien, bueno, pues atención, la prueba más evidente, aprobación oficial en rescate del Consejo de Ministros. Fíjense, porque un tal Pedro Sánchez, pasando la diapositiva, porfa, se empeñó en estar directamente en ese Consejo de Ministros. Acta de la reunión del Consejo de Ministros correspondiente al día 3 de noviembre de 2020. Don Pedro Sánchez Pérez Castejón, presidente del Gobierno. Por si hay alguna duda, en el acta final se refleja, Madrid a las 9 horas 30 minutos, bajo la presidencia de don Pedro Sánchez Pérez Castejón. Se reúne en el Palacio de la Moncloa el Consejo de Ministros, con asistencia del señor vicepresidente, no asiste a la reunión don Pedro Francisco Duque, el único que no estuvo. ¿Estuvo Pedro Sánchez con todos los intereses que tenía detrás? Por supuestísimo. Y dice, no, pero no hay nada que investigar. ¿En serio? ¿En serio? Es de traca, o sea, la obscenidad es, pero vamos, clamorosa.
Yo creo que simplemente en este repaso que has hecho, Carlos, se ve un posible delito de tráfico de influencias grandísimo. Como la copa de un pino. Presunto delito de prevaricación, un presunto delito de malversación como una catedral también de grande, y por supuesto uno de los grandes delitos que se están investigando en el marco de la trama Koldo, y teniendo en cuenta que son los mismos protagonistas de organización criminal. Porque aquí se ve cómo hay una serie de personas que están conchavadas con el objetivo de que se apruebe el rescate, y ahí lo dejan claro Miguel las Ángel, pruebas. y que encima qué casualidad que son los mismos que están en el resto de tramas de la misma organización criminal. Eso o sea, es. ¿qué pasa? ¿Que aquí hicieron una excepción? ¿Aquí se convirtieron en santos? Porque tiene toda la pinta de que se convirtieron una vez más en demonios. Los mismos miembros de la organización criminal que se orquestaron para conseguir comisiones ilegales a cambio de obra de adjudicación pública, los mismos miembros de la organización criminal que consiguieron comisiones ilegales a cambio de compraventa de material sanitario durante la pandemia, se ponen de acuerdo en esta operación con el objetivo de conseguir que el gobierno de Pedro Sánchez apruebe ese rescate de Europa. Y obviamente lo que es inseparable también es que tuvo que haber un a cambio de... O sea, que igual que hubo mordidas por adjudicación de obra pública y de esa compraventa de material sanitario, también tuvo que haber mordidas por este rescate de Europa. Hombre, hay una cosa que es evidente, que un rescate pase de 400 a 475 millones, mientras tú, los bienes que tienen que responder de la devolución, la garantía no hace más que bajar, yo no lo he visto en mi vida. Yo eso no lo he visto en mi vida. El dinero que das crece y el dinero con el que se garantiza baja. ¿Y dónde estaban los cálculos de viabilidad de este préstamo? Bueno, vamos a escuchar, ya, si lo dice María Jesús Montero, paren las máquinas, vamos, despejadas todas las dudas. El rescate de esa empresa había sido perfectamente legal, como lo es el rescate de Europa. Hombre, lo dice una persona que en estos momentos simplemente tiene a 3 manos derechas, o sea, debe parecer un 100 pies de la cantidad de manos que tiene, 3 manos derechas achicharradas. Carlos Moreno, el jefe de gabinete suyo, que tiene una acusación encima de haber recibido, me parece que eran 25.000 euros, ¿no? Sí. 25.000 euros en un pago, y luego tiene una tramitación de una asesoría inmobiliaria para comprarse una casa por parte de la trama, que eso se ha investigado poco, que a mí, de verdad, que me llama mucho la atención esta historia. No llamó a una agencia, no, llamó a la trama. Pero ¿qué piso le iba a dar la trama? Porque la trama tenía experiencia inmobiliaria, pero un tanto oscura. Bien, el que era presidente del Tribunal Económico Administrativo Central, que resulta que ya hay una denuncia de una empresa, además con el empresario diciendo que, y él ha dimitido, que le dio 100.000 euros para parar actuaciones fiscales, inspecciones fiscales. Y tiene al tercero, que lo metió directamente como presidente de la SEPI, lo metió ella, María Jesús Montero, Vicente Fernández Guerrero, con una petición de 19 años de prisión por el caso de Alcollar. Una adjudicación de nada, simplemente estaba en juego una explotación de 18.000 millones de dólares. O sea, pues es que esta señora que dice que es perfectamente legal acaba de decir que Santos Cerdán no tiene nada que ver con el PSOE, con lo cual bueno, y luego sus desmentidos tienen la credibilidad que tiene otra frase que es colosal. Dice, vamos a ver, en una adjudicación referida a las obras públicas se puede dar una adjudicación tramitando determinados pagos y comisiones, y no tiene por qué ser ilegal. ¿Pero cómo que no? ¿Pero cómo va a haber comisiones es que siendo legal? No hay que perder de vista que en el caso de que se investigara realmente el rescate de Europa judicialmente y ese presunto delito de malversación, una de las principales salpicadas es María Jesús Montero, que es la ministra de Hacienda, la que pasta puso la concedía pasta. la SEPI, y la SEPI es suya. Eso es, porque claro, cuando dice, no, es que el Consejo de Ministros aprobó el rescate, a ver, no te vas a poner a investigar al ministro de Cultura, pero obviamente a los que dicen que se dice, los que tienen el dominio del hecho delictivo son el presidente del Gobierno, la ministra de Economía, ministra de Hacienda y ministro de Transportes. Entonces, ¿qué va a decir María Jesús Montero? Raúl, si el tránsito... ¿Por qué salió corriendo Nadia Calviño? Exacto, el tránsito es muy sencillo. Ellos piden un primer rescate, se les da 141 millones, lo da Nadia Calviño. Nadia Calviño le envía un mensaje a Koldo diciendo que se están repartiendo dividendos, que se han endosado 32 millones, por amor de Dios, que paren, que esto es una barbaridad. Nadia Calviño toma las de Villadiego y dice, aquí os quedáis, que esto es una chapuza sideral y nos van a pillar a todos. Y en ese momento entra Lady números 3 o Lady números 2, manos achicharradas, y allá que entra y efectivamente fragua los 475 millones. O sea, que es de cajón. Porque además comentaba Miguel Ángel el listado de delitos que parecen evidentes o que se ven ya presuntos delitos, malversación, tráfico de influencias. Yo me pregunto, ¿y los que no se ven Ya. de manera tan evidente? Porque Te refieres a cohecho, ¿no? Claro. Yo nunca he tenido una compañía aérea ni una empresa estratégica y no sé cómo se gestiona esto, pero a mí que te busques de intermediario para conseguir un rescate al que lleva una trama corrupta como Víctor de Aldama
y a la mujer del presidente del gobierno, muy normal, muy normal no me parece. Y también lo comentabas, toda esta gente, esto no es una ONG. O sea, la trama de Aldama no lo hace por amor al arte ni por patriotismo. Entonces, ahí hay mucho que investigar, porque cuando esta gente intermedio para obtener el rescate es a cambio de algo. Y tenemos que saber que cuantificar ese algo y a ver a qué bolsillos ha ido. Bueno, la estrella invitada previa para conseguir ser aerolínea estratégica en Venezuela fue José Luis Rodríguez Zapatero, o sea que es que llevan un historial, pero fino, ¿eh? Bueno, vamos a dejarlo aquí, ustedes ya saben, pues eso, al baño, a la playa, a disfrutar, a vernos y a levantar España.